El anillo de diamantes. Lucrecia era una mujer mayor, tendría alrededor de 70 años de edad. No tenía hijos o familiares cercanos. Había enviudado joven y poseía una inmensa fortuna. Ella se sentía mal, sabía que su muerte estaba próxima. Así se lo hizo saber al sacerdote del pueblo. Lucrecia quería que al morir, su dinero beneficiara a los más pobres de su comunidad. A su vez, el cura heredaría su casa para convertirla en un asilo de ancianos. La mujer falleció y la noticia corrió como pólvora en todo el pueblo. Muchos lamentaron su muerte, pues en vida ella los había ayudado. Algunos no recibieron sus favores, pero sabían que era una mujer generosa y rica. Cuando los dos panteoneros que la iban a enterrar se enteraron que iba a ser sepultada con alguna de sus joyas favoritas, idearon un sencillo plan: regresar en la noche para desenterrarla y robarle sus joyas. Y así lo hicieron. Volvieron a la medianoche y la sacaron de la tierra. Le quitaron las joyas, pero hubo una en especial que se resistió en salir: un hermoso anillo de diamantes. Al no poder quitárselo, uno de los ladrones optó por cortarle el dedo en donde estaba atorado. Después, la volvieron a enterrar y se retiraron a sus casas. Los dos ladrones lograron vender las joyas y se repartieron el motín. Estaban felices porque se habían salido con la suya. Sin embargo, el destino les tenía preparada una sorpresa. Llegó el Día de Muertos. Cientos de personas acudieron al cementerio para visitar a sus difuntos. Los dos sepultureros les ayudaban a las personas a limpiar las tumbas a cambio de una buena propina. Dieron las 5 de la tarde. Los sepultureros invitaron a las personas que quedaban para que se retiraran, pues ya iban a cerrar las puertas. La gente obedecía sin molestarse. Cuando estaban por cerrar, se dieron cuenta que había una mujer sentada en una tumba, dándoles la espalda. «¡Ya vamos a cerrar! ¡Por favor, salga del cementerio!», le gritaron, pero la mujer no obedeció. Los dos sepultureros se acercaron a ella creyendo que la dama no los había escuchado. «Oiga, ya vamos a cerrar, salga por favor», volvió a decirle uno de estos, pero como ella no hacía caso, la tomó por el hombro y al momento de voltearla, descubrió con horror que se trataba de la anciana a la cual le habían robado sus joyas. Incluso vieron que le faltaba un dedo. El hombre que se lo cortó sintió tanto terror que en ese momento sufrió un infarto y cayó muerto. Su compañero solo echó a correr como si hubiera visto al diablo, pero no, se trataba de la mujer a la cual le robaron sus joyas. Se dice que este hombre desapareció para siempre, pues incluso dejó abandonada su casa. La dama enlutada. Era el mes de noviembre. Abel había trabajado por espacio de 5 horas y eran alrededor de las 2 de la madrugada. Su último cliente lo dejó a orillas de la ciudad, muy cerca del templo del Señor del Saucito, que por cierto, se encuentra muy cerca de ahí un panteón que lleva el mismo nombre. Cuando Abel ya estaba por regresar a su hogar, una mujer le hizo la parada y le pidió que la llevara a diferentes templos. Abel le explicó que a esa hora no había iglesias abiertas, pero ella le insistió diciéndole que no quería entrar a estas, sino rezar a sus puertas. Sin mayores argumentos, el taxista le llevó a 7 iglesias, y cuando fueron a la última, la dama, que no se le veía el rostro porque traía un velo negro, le pidió que la regresara al lugar donde la había subido. Cuando llegaron a su destino, la dama le dijo que no traía dinero, pero que su hermano, el licenciado Mario Palomares, le pagaría todo. Para que no tuviera ningún problema, ella le entregó una medalla de oro, la cual llevaba su nombre, Socorro. Además le dio una carta para Mario Palomares. El taxista las tomó de mala gana y las guardó en la bolsa de su pantalón. Arrancó el auto y se dirigió al lugar donde la dama enlutada había subido. Al llegar a este sitio, Abel se orilló y detuvo el vehículo para que su pasajera bajara. Pasaron unos segundos y no escuchó que la puerta de su taxi se abriera o se cerrara. Miró por el espejo retrovisor y vio que la mujer,
ya no estaba. Abel pensó que por el cansancio no había escuchado a la señora bajarse del auto, pero a la vez se le hacía ilógico, ya que por muy cansado que estuviera, cualquier sonido, por demás silencioso que éste fuera, era apreciable a esa hora de la madrugada. El taxista decidió regresar a su casa. Ya había sido demasiado por esta noche. Sin embargo, ocurrió algo más extraño, y es que Abel, a pesar de su cansancio, no pudo dormir, reflexionando en lo vivido con esta mujer enlutada. Pasaron varios días y el taxista enfermó. Se sentía muy débil después de este encuentro. El médico que lo revisó no encontró algo inusual en su salud, así que le recomendó que descansara. Días después, Abel se sintió mejor y retomó el taxi. Cuando entró a su vehículo, vio que seguían ahí las cosas que la mujer enlutada le había dejado, así que se dirigió al despacho de Mario Palomares. Eran alrededor de las 11 de la mañana. Abel pidió hablar con él, y cuando lo tuvo enfrente, le dijo que había llevado a su hermana Socorro a varios templos para que rezara. Además del relato, le entregó la medalla de oro y la carta. Mario leyó cuidadosamente la carta y aceptó pagarle por el servicio prestado, pero antes de que le entregara el dinero, le dijo que era su obligación informarle que su hermana Socorro tenía 3 meses de muerta. Ante tal noticia, Abel rechazó el dinero que le ofrecían y se marchó a su casa. 2 meses después, el taxista murió de la impresión. El carrusel. Era Viernes Santo, día de guardar, pero Rebeca quería salir de fiesta. Sin el permiso de sus padres, se fue a bailar a un salón llamado El Carrusel. Eran alrededor de las 9 de la noche. Había buen ambiente, a pesar de que no estaba lleno como otras veces. En cuanto Rebeca llegó a este lugar, los chicos la miraron y se acercaron a ella. Todos querían sacarla a bailar, pues ella era una chica muy guapa. Por eso se daba el lujo de despreciar a aquellos que consideraba poca cosa. Ella se sentó en una mesa y no dejaba que nadie se le acercara, hasta que llegó un joven muy atractivo. Él era alto, blanco y de ojos azules. Vestía elegantemente. Él le pidió a Rebeca que bailara y ella aceptó encantada, pues era un excelente partido. Al momento de estar bailando, ella observó que la gente que estaba a su alrededor la miraba con espanto, que observaban hacia la parte de abajo, a los pies. Tanta fue su curiosidad que miró hacia abajo y descubrió con horror que su acompañante tenía una pierna de gallina y la otra de cabra. Ella se espantó al ver esto e intentó echarse a correr, pero su compañero de baile la sujetó con mayor fuerza y no dejó que se fuera. Él se reía a carcajadas y bailaba con mayor rapidez. La chica no soportó más y se desmayó del impacto. En ese momento, el extraño hombre dejó a la chica en el suelo, la miró con odio y el lugar comenzó a incendiarse. Las personas que estaban ahí echaron a correr para salvar sus vidas, sin importarles dejar tirada en el suelo a la chica. El lugar quedó destruido por las llamas y nunca más se volvió a ver a Rebeca. El Catrín nocturno. Se dice que en los años 40 ocurrieron estos hechos. La leyenda se conoce gracias al último velador del Panteón de Belén de Guadalajara, el señor Gabriel, que a su vez la escuchó de sus propios labios de su protagonista, el antiguo vigilante del cementerio. Una noche, mientras el velador esperaba que diera la hora de salida para marcharse a descansar, vio pasar a una persona muy elegante vestida de negro que salió de la cripta familiar de los Arévalo. El vigía se levantó de inmediato de su lugar y fue tras esta persona para pedirle que se retirara, pues ya no eran horas de estar en el cementerio. Sorpresivamente, no lo encontró por ninguna parte. Días después, este Catrín volvió a aparecerse cerca de la cripta familiar de los Arévalo. El vigilante tenía dudas de quién podría tratarse, si de un fantasma o bien de algún familiar de los Arévalo, los cuales tenían fama de ser agresivos y peligrosos, así que prefirió mantenerse a la distancia. Esto se repitió en varias ocasiones, hasta que el velador no resistió más y se animó a retarlo.
Lo vio caminar hacia la cripta de los Arévalo y se dio cuenta que se detenía a la entrada, pero dándole la espalda. Este hombre llegó y le preguntó que quién era. En ese momento, el Catrín se volteó y no le respondió nada, solo le sonrió. El velador se aterró al verlo, pues dice que vio al diablo y salió corriendo. De la impresión tan fuerte, murió a los pocos días. Se dice que este Catrín no era en realidad el diablo, sino un miembro de la familia Arévalo. En vida, le gustaba mucho jugar a las cartas en las cantinas de mala muerte. Era tanta su obsesión por el juego que en una ocasión apostó hasta lo que no debía, las propiedades de la familia. Desafortunadamente, las perdió. Cuando llegó a su casa para darles la terrible noticia, comenzó a sentir mucho miedo, pues sabía que su padre lo mataría. Así que en medio de la angustia fue tentado por el diablo. La habitación se iluminó por una extraña y bella luz. Se materializó una mano, la cual se posó sobre su hombro derecho y le dijo: No golpees, soy el diablo, y estoy dispuesto a ayudarte. El señor de las tinieblas le dijo que él podría regresarle sus propiedades, pero que a cambio tenía que darle su alma cuando él quisiera. El joven Catrín aceptó encantado. Recuperó las posesiones y se volvió más temerario, pues sabía que tenía un pacto con Satanás, y supuso entonces, erróneamente, que nada malo podría sucederle. El Catrín regresó a jugar y de nueva cuenta se vio en problemas con los demás apostadores. Uno de estos sacó un arma y le apuntó al corazón. El Catrín, de forma retadora, le invitó a que disparara creyendo que nada le pasaría, pero estaba equivocado. La bala dio justo en el corazón, arrebatándole la vida. Fue entonces cuando el diablo se apareció y reclamó lo que era suyo, el alma del Catrín. El gallo Maldonado. Leyenda potosina que trata sobre el espectro de un buen hombre que se le aparece solo a las parejas de novios que en verdad se aman para declararles una poesía. En vida se llamó Luis Maldonado y fue estudiante de la Facultad de Letras del Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí, ahora Universidad Autónoma. Luis Maldonado fue un estudiante brillante. Impactaba a todos con sus poemas dedicados a la mujer, los cuales incluso declamaba en público. Era un joven respetado y admirado por mucha gente. Su desgracia vino cuando conoció a una muchacha llamada Eugenia. Ella, de buena cuna, él, de una familia de clase media. A pesar de esto, lograron entablar un romance que parecía prometedor. Luis en verdad la amaba y constantemente se le escuchaba decir: «Con ella sé lo que es un anticipo del cielo en este mundo». Pero repentinamente el romance entre Luis y Eugenia terminó, y sin alguna explicación de por medio. Simplemente, Eugenia se casó con un hombre rico y se fue de luna de miel a diferentes países. Ella nunca regresó a San Luis Potosí. Esto afectó seriamente a Luis y no era para menos, pues de la noche a la mañana perdió a su musa, su inspiración. Y como era de esperarse, Luis se tiró a la borrachera, recorrió todas las cantinas que existían en ese momento. Por más que trataron de ayudarlo sus familiares y amigos, Luis Maldonado jamás se repuso. Aquel joven ilustre que prometía convertirse en un gran poeta, terminó siendo un vagabundo. Al llevar este estilo de vida, Luis cayó gravemente enfermo. Sus familiares lo sacaron de las calles y lo llevaron de vuelta a casa, pero su salud no mejoró y murió a los pocos días. Lo velaron y al día siguiente que lo llevaban a enterrar, se presentaron algunos contratiempos que impidieron darle cristiana sepultura. Ya había oscurecido, así que optaron por dejarlo en un sitio llamado El Descanso, para enterrarlo a la mañana siguiente. La familia de Luis tuvo que regresar a su casa. Ya casi para amanecer, se escucharon golpes en la puerta de la casa de los Maldonado. Llamaban con mucha insistencia. «¿Quién es?», preguntó uno de los habitantes. «Soy Luis. Ábranme que estoy muriéndome de frío». El familiar de Luis, entre enojo y espanto, reprendió al que llamaba a la puerta. «Déjese de esas tonterías. Luis está muerto. No se burle de nuestra pena». Luis volvió a insistir y tras varios minutos, el familiar decidió abrir la puerta. Efectivamente,
Luis Maldonado había regresado de la muerte. ¿Estaría en un estado de catalepsia? ¿O Dios, en su infinita misericordia, le dio una segunda oportunidad? Tras regresar de la muerte, Luis dejó de sufrir por Eugenia, aunque su personalidad que había adoptado por la pena amorosa no cambió por completo, pues seguía vistiendo como un vagabundo, pero más refinado. Él usaba ropa estrafalaria, sacos grandes, pantalones de brincacharcos y zapatos sin puntera. Además, y de ahí el apodo, usaba un sombrero sin la parte superior, donde se asomaba un mechón de su cabello. A pesar de su apariencia, la gente no se burlaba de su aspecto, pues los que lo conocían y sabían su historia, la compartían con las demás personas. Él fue abandonado por su novia para casarse con otro, decía. El gallo Maldonado, en su nueva condición de vagabundo bonachón, comenzó a adoptar la costumbre de acercarse a las parejas de enamorados que veía en los parques y recitarles algún poema. Esto no molestaba a los novios, al contrario, les parecía un gesto noble de esta persona y acostumbraban a darle dinero, aunque el gallo no lo hacía por eso, sino porque realmente le nacía, quizá recordando lo feliz que fue con Eugenia antes de su partida. Y así actuó por varios años, hasta que un buen día dejó de verse por las calles de San Luis Potosí. Se dice que fue cuando murió, aunque algunas personas aseguran que su fantasma sigue rondando las calles y parques de San Luis, buscando parejitas de enamorados para recitarles alguna poesía de amor. Pero solo se les aparece a los que en verdad se aman. El herrero de Santo Domingo. Entre 1670 y 1680 ocurrió este espeluznante hecho en una casa ubicada cerca de la Puerta Falsa de Santo Domingo, en la Ciudad de México. En ella vivía un clérigo con una mujer, a pesar de que esto estaba prohibido. Cerca de ahí, para ser precisos en la calle de las Rejas de Valvanera, vivía el compadre del sacerdote, un herrero que siempre le aconsejaba dejarla, pues él más que nadie debía dar ejemplo a los demás. Una noche, el herrero fue despertado por unos golpes muy fuertes a su puerta. Este se sorprendió que lo estuvieran solicitando tan tarde, pues nadie, anteriormente, había acudido a él en calidad de urgencia. Cuando abrió, vio que a la puerta estaban 3 personas de color que llevaban una mula para que él le pusiera unas cerraduras. Decían ir de parte del clérigo, que le urgía herrar al animal porque a la mañana siguiente tenía que ir al santuario de la Virgen de Guadalupe. Si hubiera sido otro el solicitante, el herrero no hubiera aceptado, pero por tratarse del sacerdote, aceptó. El herrero entró a su casa por sus herramientas, salió y le colocó las cerraduras a la mula con rapidez, 4 clavos por cada pieza. Una vez que terminó, las 3 personas se llevaron al animal, pero estos le pegaban a la mula con tal brutalidad que el herrero tuvo que intervenir. «No sean bestias, pobre animal, no es necesario que la maltraten».